Piratas del Caribe, La maldición del Perla Negra. La primera de la saga de Disney, estrenada en 2003 y protagonizada por Jack Sparrow. Tiene como justificación argumental el ahí llamado oro azteca. Según la película, un total de 882 piezas de oro fueron entregadas en un cofre de piedra a Hernán Cortés, para que éste detuviera sus matanzas, pero al no cumplir, provocó que el oro fuera maldecido por los dioses aztecas. Maldición que seguiría a cualquiera que lo poseyera. Y es el caso que los piratas del Perla Negra lo encontraron enterrado en la Isla de la Muerte, quedando así malditos. Por supuesto, al encontrarlo, lo gastaron, teniendo ahora que buscar hasta la última de sus piezas para así deshacerse de la maldición. Ahora, poniéndonos serios en el tema prehispánico, hablemos de ese dichoso oro azteca. El cofre donde está tiene grabados de culturas prehispánicas, pero son culturas incaicas pertenecientes a lo que hoy es Sudamérica. Es decir, ni siquiera son grabados mayas o mexicas. Y en su caso, deberían haberle llamado oro mexica y no azteca. Vean el video que habla al respecto. Pero bueno, esa indebida denominación parece que no seguirá por los siglos de los siglos. Este se constituye de 882 piezas. Pero ninguna cultura prehispánica tenía el concepto de acuñación en serie de piezas de oro. Y el oro, si bien era valioso por su simbolismo, para nada era el objeto más importante para ellos, a diferencia del sentido que le daban los europeos. Ni mucho menos tenían algún tipo de casa de moneda prehispánica para acuñar en serie, como se ve en el film. Ahora, sobre los grabados de estas presuntas piezas, varios de estos sí fueron tomados de la cultura mexica, pero otros son solo un invento, empezando por la calavera del centro, que representa Miquistli, o muerte en náhuatl. Pero la realidad es que le buscaron más parecido a esa imagen con la clásica bandera pirata. Los dos signos a los lados de la calavera trataron de copiar al pedernal, o tecpan en idioma náhuatl, y el resto de supuestos glifos que aparecen en el segundo círculo de esas piezas en realidad no se esforzaron mucho en que se parecieran a algo original, sacándoselos, como se dice en México, de la manga. Mientras que en los últimos círculos aparecen pequeños triángulos cuyas puntas apuntan al exterior, figuras triangulares que sí tienen correspondencia con esculturas o pinturas prehispánicas, empezando con la más famosa de todas, el también mal llamado calendario azteca. Y sobre el reverso de esta, en su diseño, encontramos un chimali, palabra en náhuatl que traducida al castellano quiere decir escudo. Diseño que sí ubicamos en piezas originales, tales como las encontradas en tumbas en Monte Albán, Oaxaca. En conclusión, este objeto, que es el que le da sustancia a la trama, adolece de muchos errores históricos, y al desconocer la historia originaria, es mucho más fácil que nos vendan gato por liebre, y que después resulten cosas o teorías fantásticas tipo alienígenas ancestrales. Nos vemos en la próxima película o serie de televisión a tratar. Gracias por su apoyo. Saludos mis estimados quetzales y nos vemos en la siguiente.